Probablemente este tema para el Señor era la meta más grande. De hecho, Él se presenta como el camino al Padre y Él es el revelador del Padre. Y como hemos leído que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y nosotros podemos tener el privilegio enorme de conocer a ese Dios eterno, infinito, ese Dios incomprensible, ese Dios infinito, conocerlo a través de el Cristo, el revelador, primeramente como el Verbo, y la más grande revelación es ya cuando Él se hizo carne, el Verbo encarnado, nos trae la más grande revelación de Dios. Algo, como le decía, destruyó por completo todo lo que se conocía de Dios, el mismo judaísmo, hablando que Dios verdaderamente es uno, como se presenta en Israel, Jehová uno solo es, pero ese Dios único, ese Dios en una esencia, en un pensamiento, ese Dios que es completamente uno, se manifiesta a través de tres personas. Y Cristo vino al mundo a revelarnos al Padre por el Espíritu Santo. Bueno, hemos visto algunas cosas importantes de la teología de nuestro Señor Jesucristo. Yo diría que es una teología de pueblo, es una teología del vulgo, es una teología adaptada al ser humano, donde toma las deficiencias humanas, las cosas de la vida diaria, para levantar nuestras miradas al Padre. El martes antepasado estuvimos viendo principalmente, después de la introducción, nuestro Padre Celestial, que es un Dios misericordioso. Nuestro Padre es un Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos. Es un Padre que mantiene su misericordia, es un Padre benigno, y todo esto nos hace ver de que realmente el Hijo también es así. El Hijo amaba a sus enemigos, el Hijo oraba por los transgresores, por lo que le ofendían, y Dios es un Dios como nosotros podríamos ser con su poder. Es un Dios, no es un Dios resentido. Yo tenía un trabajador que estaba haciendo unos trabajos aquí en la casa y era un hombre muy alterado y le decían el chispita, porque por cualquier cosita que le decían se sentía y me lo dicen y rompía y peleaba. Y, otros le dicen, cuando una persona es muy resentida así, que le dicen cualquier cosita así, que se siente mal y se enoja, le dicen ese es pasto seco. Bueno, nuestro Padre es todo lo contrario. El Señor Jesucristo es todo lo contrario. Nunca pensaba en sí mismo. Él lo estaban golpeando, él estaban escupiendo, él lo estaban azotando, y él estaba preocupado porque esos pecadores iban al infierno, no por lo que le estaban haciendo a él. Y él oraba al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y su carácter es un carácter tranquilo, benigno, él no cambia por lo que hace la gente. Ni siquiera nosotros como hijos de nuestro Padre Celestial, Dios no nos ama más, ni nos ama menos por lo que hacemos o decimos. Dios nos ama porque es un Dios bueno, misericordioso, inalterable. ¿Ya? Bueno, también estuvimos viendo, principalmente la semana pasada, que nuestro Padre quiere animarnos y nuestro Padre desea que nosotros le busquemos y que busquemos el galardón, la recompensa. Y nosotros como creyentes, en este mundo de tanto desánimo, mirando a nuestro Padre, que es un Padre que da recompensas, ¿ya? El cielo, todos vamos al cielo los creyentes, pero podemos ir al cielo en una vida mejor, en una vida, en una vida que Dios da, porque no es lo mismo llegar al cielo con el premio del Dios Padre, con el galardón de Dios Padre, con la corona que nos da, que llegar sin ella, ¿ya? Entonces nosotros debemos animarnos, sobre todo, hermano, en estos días difíciles, en medio de tentaciones, pruebas, incertidumbres.
el mismo pueblo de Dios, muy gran parte están desanimados, están dejando a Dios a un lado. El mundo está entrando ferozmente en la iglesia. Estamos en tiempos difíciles. Satanás se opone, pero en estos tiempos nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada en la recompensa. Como decíamos el martes pasado, que Moisés tomó una decisión, él escogió antes estar con el pueblo de Dios, sufrir los vituperios con el pueblo de Dios, que, que participar de los deleites temporales del pecado, porque él tenía puesta su mirada en el galardón y se sostuvo mirando al invisible, al Dios, al Padre. Es necesario que el que se acerca a él crea que le da y que él es galardonador de los que le buscan. Bien, hoy día vamos a ver el conocimiento de nuestro Padre a través de la oración. Así que vamos a nuevamente al capítulo 6 de Mateo, donde el Señor está desarrollando esta teología del Padre. Y podríamos decir hoy día que probablemente la manera más eficaz, la manera más efectiva de tener un conocimiento que cambia al ser humano del Dios Padre, un conocimiento verdadero, es a través de la oración. No nos olvidemos, hermanos queridos, que la oración es el instrumento que Dios usa para que nosotros tengamos comunión. A través de la oración nosotros entramos a hablar con el Padre, a conocerle más, a que Él se revela en nuestras vidas, que nos conteste las oraciones, ¿ya? Y probablemente el conocimiento del Padre más poderoso es a través de la oración. Este tema nos ocupará hoy y la próxima, creo que es la última ya que queda el próximo martes, la oración, ¿ya? La oración y nuestro Padre Celestial. Lo último que dijimos fue que es muy difícil orar, hermano. ¿O no? ¿O ustedes oraron mucho esta semana? Se pasaron en los secretos ahí, fueron al cuarto secreto y lo cerraron, y nuestro Padre que ve en los secretos nos recompensará en público. ¿Por qué Él no va a recompensar en público? Yo creo que dentro de las cosas más difíciles del cristianismo es orar. Y debe hacer todo lo contrario. O sea, el privilegio de hablar con Dios. Pero nuestro Padre sabe que es así. Por eso es que cada vez que uno se va al cuarto secreto y cierra la puerta, Él comienza a mirar y comienza a escucharnos y comienza a contestarnos. Y Él ve su reloj eterno y dice, oh, este hijo mío está tomando mucho tiempo conmigo. Este hijo mío me está tomando muy en serio. Yo me voy a revelar más a este hijo mío. Voy a tener más comunión con Él. Él me va a conocer más. Y Él va a disfrutar de la vida eterna conmigo en esta comunión. Porque en mi presencia hay plenitud de gozo, hay paz, delicia. Así que vamos a ver, vamos a pasar por alto el Padre Nuestro, vamos a pasar por alto las cosas importantes, porque de todos estos temas que vamos a ver ahora, hay tomos y tomos escritos, libros, hay bibliotecas enteras. Pero nosotros nos vamos a preocupar de Jesús y vamos a tratar de no desviarnos. Jesús y el Padre y la oración, el conocimiento del Padre a través de la oración. Así que podemos comenzar afirmando, y vamos a probarlo bíblicamente, que el conocimiento del Padre más eficaz es llegar a Él y conocerlo en una forma experimental en la oración, considerando las circunstancias de nuestra vida, las circunstancias positivas, las circunstancias negativas. En toda instancia, nuestro Padre quiere estar con nosotros y escucharnos. Así que, bueno, el versículo 7 del capítulo 6 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a esto, porque vuestro Padre, se fijan inmediatamente, vincula al Padre con la oración, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Estamos entrando en un campo serio. Vamos a hablar con aquel que sabe lo que nosotros vamos a decir antes que abramos la boca. Vamos delante de aquel que sabe qué necesidades tenemos para orar. Y en esta oración, inmediatamente, dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Toda oración va dirigida al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, como nos enseñó el Señor. Porque sin el Señor Jesucristo no hay oración. Sin el Espíritu Santo, porque qué hemos de pedir y cómo conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles, traduciendo nuestras oraciones, para que el Padre se comunique con nosotros en una forma afectiva. Y entonces, honestamente, hermanos, nosotros los cristianos no tenemos idea de orar. Siéntose usted orar por la suya, hermano, y va a decir, bueno, Señor, te pido 5 minutos y se nos acabó la oración. Entonces nuestro Padre nos recuerda que nosotros tenemos 6 necesidades por las cuales orar. Y esas 6 necesidades están estrictamente vinculadas con el conocimiento del Padre y la respuesta del Padre. Padre nuestro comienza diciendo lo primero que Dios dice, yo no soy padre tuyo, yo soy padre de ustedes. Cuando nosotros oramos a Dios, estamos orando no por nosotros solamente, estamos orando por el cuerpo de Cristo. Nosotros, una oración, se puede decir, y yo muchas veces le digo, Padre Celestial, ayúdame, pero Él quiere que nosotros tengamos profundamente arraigado cuando vamos a Él, que es el Padre de la iglesia. Es el Padre de todos nosotros, de todos los que han nacido de nuevo, que son hijos de Dios. Y que cuando nos dirijamos a Él, Padre, no nos dirijamos como Padre mío. Padre nuestro. Por lo tanto, toda oración de cada creyente en el mundo que quiere conocer al Padre positivamente y grandemente, tiene que orar una oración sacerdotal. El Padre nuestro es una oración de sacerdote. Nosotros los creyentes somos un pueblo y una nación santa y un pueblo de sacerdotes. Que vamos a Dios y el sacerdote pide por sí mismo y pide por el pueblo. Nosotros como sacerdotes no nos dirigimos a mi Padre. Padre Celestial, te doy gracias porque estoy delante de ti. No, Padre, estamos delante de ti. Inmediatamente yo me acuerdo que a causa de mi unión con el Señor Jesucristo, yo estoy íntimamente unido e inseparablemente a mis hermanos. Y esto es algo bien profundo. Nuestro parentesco entre nosotros los creyentes es mayor que el parentesco humano de los hermanos, de los padres, de los hijos, de la familia. En una oportunidad al Señor le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque los parentescos humanos se acaban con la muerte y quedan en el recuerdo. Pero el parentesco entre los hijos de Dios es eterno. No existe nada ni nadie más unido que la iglesia de Cristo con Cristo y Cristo con el Padre. Él dice, Padre, que todos sean uno, yo en ellos y tú en mí. Si nosotros creemos firmemente en las Escrituras, no tenemos derecho a dirigirnos al Padre para pedir solamente por nuestro problema. Y entendemos que nuestro Padre es el Padre de la iglesia, del cuerpo. Entonces, cuando digo Padre nuestro, el Dios me está diciendo, si tú quieres conocerme mejor, intercede a los maridos le dice, intercede por tu esposa, por tus hijos, intercede por la iglesia, por tus hermanos.
porque yo no soy padre tuyo, soy padre de ustedes. Cuando tú ores a mí, ora, Padre nuestro, y ábrete en profunda oración por los demás, y me conocerás mejor. Bien, con esto en mente, él nos presenta 6 necesidades que nosotros tenemos de nuestro Padre. ¿Cuáles son estas necesidades? Bueno, la primera de ellas dice, bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todo hijo de Dios, aunque no se dé cuenta, tiene una profunda necesidad de santificar el nombre del Padre. Y nuestra oración para conocer más al Padre es pedirle, santificado sea su nombre. Esta es una palabra que se usó en el libro, bueno, en el Pentateuco, aparece en Deuteronomio y en Éxodo, creo, donde el Señor Jesucristo le dice a Moisés, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, porque tú no santificaste mi nombre delante de los hijos de Israel. ¿Se acuerdan de aquella oportunidad cuando Dios le dice, bueno, el pueblo estaba blasfemando, quejándose, murmurando contra Dios? Entonces, Moisés le pasó lo que le pasaba a mi amigo que yo le decía el Chispita. Él no fue una persona como Jesucristo en esa ocasión. No manifestó al Padre. El Padre es tranquilo, Él es longánime, el Padre es misericordioso, es clemente, Él espera. De hecho, muchos dicen, ¿por qué no ha venido el Señor? Si para la venida del Señor no hay ni una señal, en la venida del Señor es inminente. Y la Biblia nos contesta, nuestro Padre dice, no retarda su venida de mandar al Hijo, sino que Él no quiere que nadie se pierda, que todo proceda al arrepentimiento. Y la misma supuesta tardanza de Cristo tiene que ver con que Dios es un Dios amante, es un Dios longánime, es un Dios benigno. Nuestro Padre es misericordioso y se deleita en hacer misericordia. Y este conocimiento nos debe llegar a tratar de imitarle. ¿Ya? El capítulo 5 no quise leer ese mandamiento porque hay que tomarlo más profundamente, pero dice, el Señor Jesucristo le dice en el último versículo del capítulo 5, enseñándonos acerca del Padre, dice, sed pues vosotros perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ya? Ahora, cada vez que nosotros manifestamos su carácter, en este caso su longanimidad, su paciencia, nosotros estamos santificando el nombre. Pero Moisés no hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Manifestó un carácter contrario al Padre y al Hijo. El Señor le dice, háblale a la roca y la roca te dará agua. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Se enojó. Él se tomó todo lo que estaba diciendo como que se lo estuvieran diciendo a él y se ofendió. Todo lo contrario a Cristo. Moisés se hubiera manifestado al Señor y hubiera tenido un carácter como el Padre en ese momento, hubiera dicho, Padre, qué misericordioso tú eres con este pueblo, Padre Santo. Moisés hubiera hecho lo mismo que hizo cuando todo el pueblo de Dios cometió el gran pecado de idolatría y Dios quería destruir al pueblo y Moisés dijo, Padre, ten misericordia de este pueblo, y consiguió que el Padre revocara la pena y cambió y no destruyó al pueblo, y el mismo Dios llegó con... Pero en esta ocasión Moisés no santificó el nombre del Padre, no reflejó el carácter de ese Dios pasivo, no le habló a la roca, golpeó la roca. De hecho, la roca es figura de Cristo, golpeó 2 veces a la roca. Entonces le dijo, bueno, por cuanto no santificaste mi nombre, no entrarás en la tierra prometida. Nuestro Padre quiere que nosotros entendamos, para conocerle mejor, que cada nacido de nuevo tiene un profundo deseo de obedecer a Dios, de agradar a Dios. Y cuando cada vez que le desobedece, se siente mal, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Entonces, cada vez que nosotros hablamos con Dios, le decimos, Padre, santificado sea tu nombre,
Le estamos diciendo, Padre, yo como una nueva criatura soy diferente a como era antes, ahora soy tu hijo. Yo tengo necesidad de santificar tu nombre, parecerme a ti, acercarme a ti. La segunda necesidad que nosotros vemos en el Padre nuestro para relacionarnos con Dios el Padre, para entender su carácter, para imitar su vida, es su reino. Es su reino. El Señor, quizás vamos a mencionar un poquito este versículo hoy día. El Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Y hermano querido, no sé si tú te has dado cuenta, yo creo que sí, muchas veces, tú tienes una profunda necesidad que el Padre ponga su reino eterno en este mundo. Basta ya de injusticia, basta ya de corrupción, basta ya de inmoralidad, basta ya de pecado, basta ya de rebelión contra Dios. Y cuando venga el reino de Dios, será todo perfecto. Pero nosotros estamos en este mundo y dice el Señor que todo aquel que naciere de nuevo, dice, verá el reino de los cielos. Y nosotros hemos nacido de nuevo. Y el reino de los cielos está actuando en tu vida, en mi vida, está actuando en la vida de nuestros hermanos, está actuando en el pueblo de Dios. Y si yo quiero conocer más a Dios, yo tengo que orar a Dios de acuerdo a esta necesidad del reino de Dios. Padre, yo estoy buscando el reino de Dios, tu reino, pero no sé cómo. Así empezamos, ¿verdad? ¿Qué tú quieres? ¿Cómo yo puedo encajar en el reino de Dios? Padre, que tu reino venga a mi vida personal, a mi hogar, a mi familia, a mi iglesia y el mundo que me rodea. Y eso es una necesidad que nos va a ayudar a relacionarnos con Dios con respecto a su reino. Y vamos a través de esta oración diaria, todos los días, vamos conociendo cómo Dios está trabajando, cómo el reino de Dios va creciendo, cuál es mi lugar en el reino de los cielos, cómo el Padre está orando en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi iglesia, en esta necesidad. La tercera necesidad que nos lleva a tener un conocimiento diario, experimental todos los días del Padre, es su voluntad. Hágase tu voluntad. Estas necesidades son básicas. Yo no sé qué orar todos los días, ¿ya? Pero si yo me paro un poquito en cada una de ellas, el Espíritu Santo va trayendo versículos de cada una de ellas. Voy descubriendo cómo el Padre trabaja en mi vida, cómo trabaja en la iglesia, cómo el Padre lleva su voluntad. Por ejemplo, nosotros tenemos que dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y podemos tocarle ese tema al Padre un día, ojalá todos los días. Señor, yo tengo una necesidad en mi corazón de que se haga tu voluntad. Yo sé que tengo un deseo de hacer muchas cosas, pero hay algo muy profundo que me pone tu Espíritu Santo, que Jesucristo lo puso el día que llegué, que Él llegó a mi vida, que se haga tu voluntad. Y comenzamos a hablar acerca Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y al otro día, Señor, mira, esto fue tu voluntad, lo pude hacer. Después podemos más adelante, Padre, ¿por qué tú no me ayudas a hacer tu voluntad? Yo tengo tantos pensamientos. Después, Padre, ¿cómo tú puedes obrar en mi vida para yo estar seguro que estoy haciendo tu voluntad? ¿No será una volada mía esto? Y esa relacionarnos con el Padre de acuerdo a su reino, de acuerdo a su voluntad, a santificar su nombre, nos va dando un conocimiento experimental del Padre diariamente y comenzamos a disfrutar de la relación del Padre a través del Espíritu Santo por el Hijo, que nos hace disfrutar la vida eterna en estos tres aspectos. Así que ahí tenemos otro tema para conocer al Padre. Conocer profundamente, por ejemplo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ya nos indica que tenemos que hablar mucho con el Padre acerca del reino de Dios, por cómo está el evangelismo, cómo está la iglesia, cómo está avanzando el reino de los cielos, qué se opone contra esto, y oramos y oramos, y ya vamos conociendo más a Dios. Pero además de estos tres aspectos
aspectos que son una necesidad en nosotros, los cristianos que nacimos de nuevo, que tiene que ver con su reino, con su voluntad y con su santificación, honrar el nombre de Dios, hay tres necesidades personales, que también son temas de conversación, que nos ayudan cada día a ir conociendo a Dios en tres áreas más. ¿Cuál es la primera de ellas, de estas tres? Bueno, el pan nuestro de cada día. Y ahí nosotros comenzamos poco a poco a entender que toda buena dádiva, todo don perfecto, viene del Padre de las luces en que no hay sombra de variación. Y entonces cuando empezamos a conocer un Padre que no cambia, que siempre provee, que no tenemos que tener temor, y que desde, por decirlo así en una forma de ejemplo, ¿ya? Desde el cordón de un zapato hasta la más grande dádiva que yo tengo, incluyendo todos los dones que yo tengo, todas las actitudes buenas que tengo, todas las cosas me las ha dado Dios el Padre. La salvación, la vida eterna, el servicio. Y cuando nosotros decimos, Padre, provéeme para mis necesidades, estamos diciendo, tú eres un Padre tan completo, tan perfecto, que tú me provees lo material, me provees para mi cuerpo, lo físico, me provee lo espiritual, y no hay nada en mi vida que yo tenga o que vaya a tener si no me lo das tú. ¿Y en qué me ayuda a conocer tú al Padre? En una dependencia absoluta y total del Padre. Yo le puedo dar un consejo que me dieron a mí, que me ayudó mucho. Cuando salía a la hora, el Señor me dijo, mira, David, me dijo, cuando tú tengas una necesidad y veas las puertas cerradas, entonces cierra otra puerta. Cierra la puerta de tu cuarto y dile a tu padre qué es lo que tú necesitas. Y colorín colorado, el cuento se terminó, porque nuestro Padre sabe mis necesidades y Él tiene cuidado de mí. Eso desarrolla en nosotros una convicción, un conocimiento experimental del Padre, y ya no nos preocupamos como los demás. Estamos tranquilos, porque sabemos que conocemos que ese Padre nunca nos va a dejar. Entonces es un Padre que nos provee. ¿Cuánto conocemos en una forma experimental al Padre en este sentido cuando todos los días tenemos necesidades? Yo no sé cuáles fueron tus necesidades de hoy día, pero todas están en la mano de Dios. Él las soluciona todas, 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 sin excepción alguna. Y la que no soluciona es porque no solucionándola es mejor. Y para solucionarnos nos dio a Cristo. Y Cristo es la respuesta para toda necesidad del ser humano, cristiano, sobre todo, que como creyente no hay ninguna necesidad en tu vida que no pueda satisfacer ni hacértela conocer el Dios Padre a través de Dios Hijo. Por lo tanto, eso nos da un conocimiento diario del Padre. ¿Ya? Bueno, en la segunda petición, bueno, por supuesto, como dijimos, esta es una oración sacerdotal. Señor, dame para el alimento de mi casa. No. El pan nuestro. En nuestra iglesia nadie puede padecer una necesidad si somos realmente hijos de Dios. Estamos todos preocupados los unos por los otros. Estamos orando a Dios. Estamos pidiendo que Dios dé a su pueblo el pan nuestro, todas las necesidades. El apóstol Pablo oraba por las necesidades, especialmente las necesidades espirituales, y se pasaba su vida orando por la iglesia. Por ejemplo, dice, por esta causa doblo mi rodilla delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y entonces dice que de él toma nombre toda la familia de Dios. Y dice, para que seamos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo se viva en nosotros y se desarrolle, etc. ¿Y por qué nosotros pedimos por nuestros hermanos a diario? Porque pedimos por el pan nuestro. Nosotros conocemos a Dios y ampliamos nuestro campo y somos más generosos, somos más abiertos porque conocemos más al Padre, que es así. Entonces ya
un creyente maduro que conoce mucho al Señor ya no se atreve a pedir solamente para él. Por supuesto, pedimos por nosotros, pero también por los demás. La segunda gran necesidad que tenemos todos los días con respecto a nosotros es por nuestro pecado. Y fíjese cómo dice, perdona mi pecado, así, corríjame, ¿perdona qué? ¿Así oro yo todos los días? Porque si yo conozco al Padre, el Padre está preocupado de las personas que, incluso de los que pecan contra mí. Si alguien pecó contra mí, murmuró contra mí, me puso mal o me está haciendo algo muy malo, ¿ya? Mi preocupación no debe ser, oh, lo que me está haciendo, me voy a ofender. ¿Cuál era la preocupación del Señor Jesucristo cuando la gente pecaba contra él? Su preocupación era que esa persona se estaba alejando de Dios y se iba a perder eternamente. Y murió por esa persona. Bueno, al conocer al Padre como es, porque Él mandó al Padre a morir por nosotros, y Él no perdonó, no escatimó a su Hijo, sino que lo ofreció por nosotros y nos da todas las cosas con Él. Y si nuestro Padre es así, de esa forma, al conocer a nuestro Padre, nosotros nos preocupamos de la iglesia y no nos preocupamos solamente de nuestros pecados. Un hermano carnal, cuando un hermano peca, dice, yo sabía que se iban a salir así. Yo siempre sabía que ese hermano tenía una patita más larga. No, un hermano espiritual está llorando. Sobre todo si peca contra mí. Padre, este hermano tiene envidia o tiene rencor contra mí o resentimiento porque él se está alejando de ti. Es una ovejita descarriada. Y yo no voy a enojar con él, yo voy a parecerme a Cristo, voy a orar por él, voy a orar por mis transgresores. Cada vez que alguien te hace algún daño, hermano querido, tienes la más grande oportunidad de parecerte más a Cristo. Si nadie te hace daño, si nadie pega contra ti, tú no vas a tener ese privilegio. Y muchas veces el Señor permite cosas. Muchas veces Dios permite incluso Judas en nuestras vidas para que nosotros le digamos, amigo, con un beso me entregas, sin violencias, orando por los transgresores. Bueno, nosotros tenemos una necesidad diaria de orar por los pecados nuestros. Y cuando se dice nuestro, es como más o menos como hacía el padre Jacob, no el padre Job. Él oraba todos los días, ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos. Dios quiere que nosotros oremos por las personas que pecan contra nosotros. María y Aarón pecaron contra Moisés, murmuraron contra él, que se casó con una mujer cusita, etcétera, los prestigiaron. Moisés no se defendió. ¿Y quién defendió a Moisés? Dios lo defendió. Dios defiende a sus siervos. Nosotros no tenemos que defendernos. Nosotros tenemos que no pecar, no guardar resentimiento, no rencor, no pagar mal con mal. Y orar por los transgresores. ¿Qué sucedió en el caso de Moisés? Bueno, en el caso de Moisés, Dios le dio lepra a su hermana por bocona, por murmuradora. Y su hermano Aarón estuvo temblando. Dios lo remendió. Y a final de cuentas, ¿qué pasó? Le dijo Dios, Moisés dice, mi hermana tiene lepra, algo así. Entonces Dios le dice, bueno, ora por tu hermana. Y el ofendido, está orando por la hermana que lo ofendió, por los pecados de su hermana, que eran contra él. Ese hombre reflejó el carácter de Cristo en ese momento. Fíjese usted, hermano, los amigos de Job. Los amigos de Job trataron afrentosamente a su siervo Job, al siervo de Dios. Lo trataron muy mal, le hicieron ver que por su pecado él estaba así, y cuando ya todo terminó, entonces Dios se enfrenta a estos amigos de Job y le dice, vosotros habéis tratado afrentosamente a mi siervo y yo voy a trataros igual. Y entonces él dijo que Job, si Job oraba por ellos, Dios iba a orar diferente con ellos. Y Job, el ofendido, el ultrajado, entonces termina orando por los amigos, ¿no? Por esos amigotes que él tenía. Que Dios nos libre de esos amigos, ¿verdad? Job está orando por los pecadores que pecaron contra él.
¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos molesta un poquito o hace algo contra nosotros? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos parecemos a Dios? ¿Oramos por perdona nuestros pecados? El sacerdote en Israel oraba por su pecado y oraba por el pecado del pueblo. Y una persona que conoce, va conociendo mucho más a Dios, se acostumbra a eso. La Biblia dice que si hay un hermano que está enfermo en la iglesia y que vengan los ancianos y oren por él, y si ha pecado, Dios lo va a perdonar. Juan dice que si un hermano comete pecado, ora por él, que no sea un pecado de muerte. Y debiera ser una cosa muy normal de un hermano que conoce a Dios a través de la oración en una forma correcta, como Dios lo mandó, de reflejar en gran parte el carácter de Dios el Padre, el carácter de Dios el Hijo. Porque el conocimiento del Padre nos transforma. Y dijimos que una gran forma de conocer a Dios es a través de una oración conforme a cómo nos enseñó. A veces nosotros oramos muchas veces y no pedimos por ninguna de estas necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué no despertamos a través de la oración? No despertamos al Padre nuestro a favor de su santidad a través de nosotros, para que el mundo glorifique a nuestro Padre que está en los cielos en el día por nuestras obras. ¿Por qué nosotros no oramos todos los días acerca de la necesidad del reino del Padre en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, hasta que el reino eterno sea instaurado, el reino inconmovible de Dios, para siempre jamás? Estamos preocupados de conocer a Dios en esa área, al Padre, para que Él avance en este mundo hasta el cumplimiento pleno. Tenemos, hermanos, años y años para ir conociendo a Dios en cada una de estas áreas, día tras día. Estamos conociendo a Dios en conocer su voluntad. A esta altura de mi vida yo conozco cuándo es la voluntad de mi Padre, algo que esté de acuerdo con las Escrituras, cuando yo siento paz en mi corazón, siento gozo en mi corazón y doy un paso conociendo que mi Padre me está guiando. La voluntad del Padre Celestial. Estoy orando por las necesidades de todo el pueblo. Me considero uno con mis hermanos y que nos amamos entrañablemente con los hermanos. A través de la oración lo mostramos. Hay hermanos por los cuales yo no estoy orando. Hay hermanos que yo estoy haciendo acepción y lo estoy dejando como medio de lado. Los hermanos más malos debemos amarlos más, porque tienen más necesidad. Y bueno, y el Señor nos enseñó que oráramos al Padre de una forma muy especial. Perdona nuestros pecados. Entonces Satanás dice, lee hasta ahí nomás y no sigas leyendo más adelante porque no me conviene. Pero cuando nosotros queremos ver qué es lo que dice el Padre, vamos a seguir leyendo. Perdona nuestros pecados. ¿Qué más dice? Así como nosotros lo estoy haciendo, perdonamos a los que pecan contra nosotros. Esa es la forma de conocer al Padre. El Padre nos perdona todos nuestros pecados por lo que el Hijo hizo por nosotros. Y no existe ningún pecado en la vida de un cristiano que no sea perdonado cuando venimos arrepentidos a Él a pedirle por su sangre preciosa. ¿Tenemos algún derecho de no perdonar así? ¿Tenemos nosotros el derecho de orar a Dios? Hay un solo comentario que hace el Padre acerca de la oración completa, que lo menciona Jesucristo. Dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué pasa? Soy un sacerdote inmaduro. Soy un hermano chispita, pasto seco. Cualquier cosita me ofendo, me enojo y no me parezco a Cristo. Exploto. En vez de reflejar el carácter de Cristo. Moisés explotó y le dio duro a la roca. Pero Dios quería que santificara su nombre.
Hermano, nosotros podemos santificar el nombre del Padre hasta en la oración. Todos los días, si yo oro así, Padre, perdona mis pecados, así como yo perdono, llega un momento que conocemos más profundamente el perdón del Padre y podemos perdonar, que Cristo perdone por nosotros en nuestro corazón. Por eso que la Biblia dice que si tu hermano pega contra ti, de la manera que Cristo, que Dios nos perdonó en Cristo, así perdonar vosotros. ¿Sabían ustedes que el perdón del mundo no existe? El perdón del mundo es para tele. La persona que no tiene a Cristo en el corazón no sabe perdonar, porque no recibió un perdón completo como el que da Dios a través de la sangre de Cristo. Pero nosotros sí sabemos perdonar. Sí, es muy bonito cuando la gente perdona en el mundo sin Dios, está bien, y que ya no sé, pero en el fondo no es algo verdadero, profundo, la obra que hace el Espíritu Santo a través de Cristo en nuestros corazones, que Él perdone, que nos dé su amor y que Él haga una obra completa en nosotros. Ahora, todo eso sucede cuando nosotros estamos orando todos los días al Padre. ¿Por qué quiere que repitamos? El Padre quiere que repitamos 365 días las mismas necesidades. Perdona, Señor, mis pecados, así como yo perdono. Porque, Padre, tú no me perdonas si yo no perdono. Porque, Padre, tú dices que no me perdonas y que sí me perdonas cuando yo perdono. ¿Por qué tu Padre hace tanto énfasis en eso? Porque Él quiere que nosotros le conozcamos su tremenda misericordia y perdón y su súplica por las almas a través de Cristo. Porque esto es una oración sacerdotal, hermano. Es una oración que nos lleva a un conocimiento y a copiar el carácter de Dios. Bueno, ¿y cuál es la última petición? La última necesidad por la cual podemos conocer al Padre. Yo siempre a los niños les enseño las 3 P. El Padre es proveedor, el Padre es perdonador y el Padre es protector. Las 3 P de todos los días. Las 3 necesidades que yo tengo todos los días, que el Señor dice que muchas veces no sabemos qué cosas pedir, pero Él sabe que tenemos estas necesidades y nos enseña que tenemos que hacerlas para que le conozcamos más a Él. Y entonces le digo, Padre, no me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. Cuando decimos nosotros líbrame del mal, el original dice, líbrame del malo, del maligno. Líbrame de Satanás. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, si seguimos adelante con este mismo tema de la oración, llegamos al versículo 26. Estamos viendo la oración y el Padre. No estamos haciendo un estudio de la oración. Estamos viendo que la mejor manera de conocer al Padre es 365 veces al año orar acerca de su santidad, de su reino, de su voluntad, de mis necesidades, de perdonar los pecados de los hermanos y de que Él me proteja y me guarde de Satanás, del maligno, porque Dios es un Dios protector y cada vez lo vamos a conocer más y más y más y más. Y nuestra vida va a cambiar más y más y más y más. Así que sigamos rápido al versículo 26. Vamos a ver cuántos minutos nos quedan. No me quiero pasarme. Uy, tenemos un poquito todavía. Tenemos 10 minutos. El capítulo 26 dice, mirad las aves, el Señor Jesucristo con su teología del Padre, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero. ¿Y qué más dice? Y vuestro Padre, bendito sea el Padre, cómo se da a revelar hasta con nuestras ansiedades, nuestros defectos, nuestras preocupaciones, el Padre brilla. Entonces, el Señor habla de los afanes de la vida. ¿Ya? Entonces, nos llama a la reflexión mirando al Padre, a ese Padre que estamos conociendo. Mirad, dice las aves del cielo que no siembran, no ciegan, ni recogen en granero, mas vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos, más que ellos? ¡Qué tremendo! Nos llama a la reflexión. Los pajaritos en la mañana se levantan, pero lo más feliz de la vida. Y ningún pajarito yo he escuchado que dice,
¿Y dónde voy a encontrar un gusanito? Ay, ¿qué comeré hoy día? No, que se pegan en la mensa serenata en la mañana, hermano querido. Y después a comer se ha dicho. Y sabe, el Señor dice, ¿sabe? Esos pajaritos no son hijos de Dios. Ustedes son los hijos de Dios. ¿Por qué se preocupan tanto? Que viene un problema económico grande al mundo y que van a subir las cosas, que el kilo de palta valía 3.500 y vale 6 lucas, y que etcétera, etcétera. ¿Y eso cuál es el problema, hermano? ¿No podemos mirar más arriba? Bueno, nuestro Padre nos conoce. Mire el versículo 31, dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué, qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? ¿Ya? Y aquí nos está presentando algo más o menos importante, ya que el afán que tiene todo el mundo, ya, versículo 32 dice, porque los gentiles son los que no tienen un Padre eterno, los gentiles son los que no conocen, son los paganos. Los gentiles buscan todas estas cosas, desesperados, el afán de la vida. ¿Qué va a pasar? Están despidiendo a la gente. Hermano, hermanos, por favor, escuchemos lo que dice el Señor aquí. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, bendito sea nuestro Padre eterno, que conoce nuestras necesidades antes que le pidamos, que Él es, vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y entonces, ¿qué dice el versículo 33? ¿Qué dice el versículo 33? ¿Sabe lo que está dice el 23 traducido a nuestro idioma de hoy día? Vénganos tu reino. Versículo 33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios se busca en oración, hermanos queridos, en conocimiento del Padre cada día más. Y bueno, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que nosotros llamamos la yapa. Cuando yo era chico iba a comprar y mi mamá me andaba a comprar 1 kilo de queso. En ese tiempo yo pedía un cuarto de esto, un cuarto de otro y me daban unas bolsitas chiquititas. Y al final, cuando la compré era más larga, le decía, ¿y me da la ñapa? Entonces metía la mano, metía la mano los dulces y me daba un chocolate o algo. Todo lo que buscan los gentiles desesperadamente, el Señor nos da de gratis. Esto es añadido. Cuando nosotros conocemos al Padre, nos interesamos en su reino, en su servicio, en su onda. Así dice el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque vuestro Padre, por el día de mañana, dice, traerá su afán. Bástale a cada día su propio afán. Ahora, esto es porque nosotros podemos mirar a nuestro Padre que está en los cielos y observarle y confiar cada día más en él. Hay un versículo muy, muy importante en el libro de Filipenses, donde nos muestra esto en una forma, digamos, una forma más, más práctica, ¿ya? ¿Cuál es la receta para una persona que está ansiosa? ¿Qué dice Filipenses? Creo que es 4, Filipenses 4. ¿Qué dice? Quisiera solamente mencionarlo. ¿Mm? Sí. El versículo, comenzando el versículo 5, dice que vuestra gentileza sea conocida por todas, porque el Señor está cerca, ¿ya? Porque cuando estamos afanados, nos ponemos mal humor, andamos medio enojados, y entonces dice, por nada estéis afanosos. ¿Y cuál es el remedio que da ahí? El mismo que está dando el Señor. ¿Cuál es el remedio del Señor? Sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? Del Padre, delante de Dios, ¿ya? Con acciones de gracia, con peticiones. ¿Y qué va a suceder con el afán? ¿Qué va a suceder?
Ustedes saben que hoy día se están buscando muchas soluciones para el tema del afán y hay muchos consejos, muchos libros, ¿ya? Pero ¿cuál es el remedio para la ansiedad, para los afanes? ¿Cuál es el remedio divino? Filipenses. Por nada estéis afanosos. Yo voy ante el Señor y le digo, bueno, Padre, estoy preocupado. Pasa esto, problemas familiares, problemas con los hijos. Bueno, no sé la situación que sea. Señor, es que yo tengo que moverme. Y voy a tener que dejar de ir a las reuniones, voy a tener que dejar de orar, voy a tener que dejar la Biblia. Señor, es que ya estoy desesperado. Entonces el Señor dice, bueno, dime qué pasa. Y comienzo a hablar con el Padre. Pasa esto, la enfermedad, el problema con la hija, el problema con el hijo, eh, mi enfermedad. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que si la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en paz. Yo le dije que íbamos a seguir hablando de la oración el próximo martes, ya se nos vino la hora encima, pero hasta ahora ya hemos probado quizás el 50% de que probablemente el sistema más efectivo de conocer al Padre es todos los días en oración, pidiendo por las necesidades que Él sabe que nosotros tenemos. Y a través de las necesidades, el Señor va poniendo versículos en nuestra mente y vamos conociendo más profundamente a nuestro Padre Celestial. Así que vamos a continuar con la oración. Digamos en esta pequeña introducción acerca de un tema tan profundo e importante como es el conocimiento del Padre. Que el Señor bendiga su palabra esta noche, hermano. Le regalo 2 minutos. Que el Señor le bendiga. Gracias, hermano David. Pues un momento.